Después de la Junta de Portavoces, yo quiero comentarles, en primer lugar, dos cosas. En primer lugar, que hoy a las 3 de la tarde estaré en el Congreso de los Diputados junto a nuestra diputada Almudena Negro, porque se va a producir la presentación del proyecto de ley que aprobamos en la Asamblea de Madrid en su momento para que se tramitara en las Cortes Generales para impedir que entidades antisemitas y que por lo tanto son acreedoras de acciones de odio pudiesen ser beneficiarias de cualquier tipo de beneficio público, sea a través de contratación o especialmente a través de subvenciones. Yo creo que es un reto importante, es una demostración de que en la Asamblea somos capaces de aprobar iniciativas que tienen eco suficiente y con cierta rapidez y celeridad en el Congreso de los Diputados. La verdad es que esperábamos que esta iniciativa se tramitara mucho más tarde. No estábamos seguros si al final podríamos consolidarla dentro de la legislatura, pero ha sido así y afortunadamente pues a las 3 de la tarde estaremos en el Congreso de los Diputados apoyando a nuestra diputada, a nuestra compañera Almudena Negro. Y en segundo lugar quiero comentarles que el próximo pleno, el día 13, se incluye en el orden del día el debate de lectura única de la aprobación de una nueva bonificación en el impuesto de sucesiones y donaciones. En este caso, elevar al 25% las bonificaciones entre tíos, hermanos y sobrinos. Como ustedes saben, nosotros llevamos mucho tiempo defendiendo la necesidad de que en un escenario de inflación como en el que existe en España, es imprescindible bajar impuestos a la inmensa mayoría de los españoles. Esta es una medida, la del impuesto de sucesiones, que además venía recogida en nuestro programa electoral y, por lo tanto, lo que hacemos es cumplir con una medida más de todas las que ya llevábamos y que tenemos cumplidas en un porcentaje muy importante. Sin duda, ayudará a muchas familias a pasar esa dificultad que supone el fallecimiento de un familiar, pues de una mejor manera, ¿no? Y se suma a todas las medidas que ya hemos adoptado hasta el momento. Como ustedes saben, la bajada de 0,5 puntos en el tramo autonómico, en todos los tramos de renta del tramo autonómico, las deducciones por maternidad y para acogimiento familiar que tenemos en estos momentos en trámite, el proyecto de deflactación que traerá próximamente el Gobierno y otras medidas que hemos realizado a lo largo de los últimos años. Sin duda esto mejora el nivel de vida de los ciudadanos, incrementa su renta disponible y por lo tanto es una medida imprescindible para poder pasar de una mejor manera la situación de inflación que tenemos en estos momentos. Y dicho esto, pues quedo a su entera disposición. Buenos días, señor Muñoz Abrines. Quería preguntarle por un asunto que a usted le gusta especialmente. Presupuestos de la Comunidad de Madrid. Vox dice que están pendientes de papeles. Desde el Partido Socialista dicen que espera que se sienten con ustedes a negociar. ¿Va a haber presupuestos para el próximo año? El Gobierno está trabajando en el documento. Nosotros estamos convencidos de que se va a presentar tal proyecto de presupuestos. Es un documento imprescindible para seguir avanzando en la generación de progreso, de riqueza de esta región y sin duda para seguir profundizando en la mejora de los servicios públicos que ya tiene la Comunidad de Madrid. Sin duda, teniendo en cuenta el escenario, hay que adaptarse a las circunstancias, aunque tenemos un presupuesto en estos momentos que es bastante razonable y lo suficientemente flexible para poder adaptarse a las circunstancias. Es verdad que teniendo en cuenta el nivel de inflación que tenemos en estos momentos y sobre todo la cantidad de proyectos que queremos seguir desarrollando nuevos y la finalización de otros que están en marcha, pues es inevitable y es imprescindible tener un nuevo proyecto de presupuestos. Desde ese punto de vista, nosotros intentaremos, lógicamente, hablar, en este caso, fundamental y principalmente con Vox, para sacar adelante el proyecto de presupuestos de acuerdo a unas premisas en las que todos podemos estar de acuerdo. Como ya he dicho en alguna otra ocasión, si las líneas son bajar impuestos en la medida en la que estamos haciendo, pues no habrá problemas. Si se trata de seguir ajustando aquellos gastos que consideramos que pueden ser modificados
o cambiados para dedicarlo a cuestiones que tengan una mayor utilidad social o económica, pues sin duda también será fácil llegar a un acuerdo. Respecto al Partido Socialista, pues es muy difícil. Como ya he tenido la oportunidad de explicar también en alguna ocasión, es muy difícil cuando partimos de filosofías absolutamente contrarias. En la Comunidad de Madrid, como ustedes saben, porque los datos se han publicado recientemente, somos la región con el menor nivel de deuda de todas las comunidades autónomas. Y somos, si no recuerdo mal, posiblemente la única región que ha disminuido el volumen, tanto en términos relativos como absolutos, de deuda en el último año. El Gobierno de España, sin embargo, no solo no disminuye la deuda, sino que la incrementa. Está siempre subiendo el déficit e incrementando la deuda. Desde que gobierna Pedro Sánchez en España, ha incrementado la deuda en más de 300.000 millones de euros, que es el equivalente a 13 presupuestos de la Comunidad de Madrid. Lógicamente, partiendo de premisas como esa, es muy difícil que podamos llegar a un acuerdo sobre cómo enfocar el proyecto de presupuestos. El Gobierno de España, a pesar de tener en estos momentos transcurrido 8 meses del año unos 25 o 26.000 millones de euros más de recaudación de lo que esperaban cuando presentaron los presupuestos, sigue subiendo impuestos para recaudar, teóricamente, ya veremos si llegan 3.000 millones adicionales, para que al final del año recauden más de 30.000 millones adicionales. ¿Para qué? Entonces, en ese escenario nosotros, lógicamente, no podemos compartirlo, porque lo que requieren precisamente los ciudadanos españoles es que les bajen los impuestos a todos o a la inmensa mayoría, porque es una manera más fácil de que ese alivio llegue a los ciudadanos. Si tenemos que esperar primero a recaudarlo, después a elaborar complejos y a veces difíciles programas para dedicar a no sé qué persona que ha decidido el Gobierno de la Nación de manera muchas veces arbitraria, pues pasan muchos meses hasta que los ciudadanos pueden notar de verdad el alivio en sus bolsillos. Y cuando tenemos, lógicamente, visiones completamente diferentes respecto a cómo tiene que ser la fiscalidad en esta región y cómo hay que gestionar los servicios públicos, pues evidentemente es difícil, con independencia de que pudiese haber algún punto de encuentro en alguna cosa muy puntual, ¿no? Pero desde luego, desde filosofías globales es prácticamente imposible. Buenos días. Me gustaría conocer una valoración sobre los datos del paro que se han conocido hoy, tanto a nivel nacional como a nivel regional. Y además preguntarle, la señora Mónica García ha señalado que les llama la atención que Ayuso no se sienta orgullosa de la reforma laboral que ha provocado el descenso del paro. ¿Qué valoración puede hacer? Bueno, la capacidad de análisis económico de la señora García, desde luego, como ustedes comprenden, brilla por su ausencia. Es decir, cualquiera que analice los datos de empleo, especialmente estos últimos, y lo quiera vincular a la reforma laboral, es que o no sabe nada o directamente le está tomando el pelo a todos los ciudadanos. Los datos que se han publicado dicen que solo ha habido 5 comunidades autónomas en las que ha bajado el paro. 5 de 17. Es decir, hay 12 comunidades autónomas en las que ha subido el paro. Si eso es así, ¿dónde están los efectos de la reforma laboral? Porque si la causa de esa magnífica evolución es la reforma laboral, en las otras 12 comunidades autónomas tenía que haber bajado también el paro, ¿no? Lo cual pone de manifiesto y demuestra que la señora Mónica García, como en otros muchos análisis que hace, especialmente de ámbito económico, anda francamente errada. Es evidente que la diferencia la marcan otro tipo de políticas. La marca la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con sus políticas tributarias y fiscales. La marca con sus políticas de disciplina presupuestaria. La marca con la seguridad jurídica, con la estabilidad política. Eso es lo que marca la gran diferencia. Por eso, si vemos los datos del último año, en Madrid ha bajado el paro en prácticamente 100.000 personas, es una reducción del 24%, mientras que en España está por debajo del 12%. Es decir, en el último año el descenso de paro en la Comunidad de Madrid es más del doble de lo que se ha producido en el conjunto del país. Oiga, si todo fuese fruto de la reforma laboral, los resultados serían iguales en todos los sitios. Sí, hola, ¿qué tal? Le quería preguntar por 2 asuntos. El primero, el tema de las bandas juveniles. La Asamblea inicia los trabajos con comparecientes esta semana de la comisión de estudio correspondiente. ¿Qué espera de esta comisión? Y también le quería preguntar acerca del anuncio que ha hecho la señora Monasterio en el sentido de que ha activado hoy su propuesta de comisión de estudio de residencia. ¿Hay posibilidades de que ustedes la apoyen o cuál sería su postura en esta propuesta de Vox? Mire, respecto a la comisión de
de bandas juveniles, como ustedes recordarán, es una iniciativa que está en marcha porque la propuso el Partido Popular. Fue el Grupo Parlamentario Popular quien la propuso y quien la impulsó. Y por lo tanto nosotros tenemos una gran confianza en que tendrá unos resultados positivos. Evidentemente, el resultado final depende del trabajo de todos los grupos parlamentarios y no solo del Grupo Parlamentario Popular. Y yo, por lo tanto, lo que espero es que todos trabajen con seriedad, al margen de apriorismos, que intenten aplicar el mayor grado de imparcialidad, lo cual no significa que no sean subjetivos, pero por lo menos que sean imparciales a la hora de poder analizar la realidad de las circunstancias que abarcan este problema tan complejo, y que a partir de ahí podamos hacer un informe y un documento que sea de utilidad para que la Administración autonómica y, en su caso, la Administración nacional pueda llevar a cabo muchas medidas. En cualquier caso, la Comunidad de Madrid no está parada frente a este fenómeno y, como ustedes saben, pues se adoptan muchas medidas. Por ejemplo, el último anuncio de un protocolo obligatorio en todos los centros escolares, precisamente para abordar la existencia de este tipo de circunstancias, bandas juveniles, tráfico de drogas, etcétera, y que sin duda van a ser de una importante ayuda para detectar en primer lugar la existencia del problema, abordarlo en segundo lugar y en tercer lugar intentar reducirlo o eliminarlo, ¿no? Y por lo tanto, desde ese punto de vista, nosotros creo que vamos por buen camino. Respecto a lo que ha hecho el grupo parlamentario Vox hoy en la Junta de Portavoces, a nosotros nos sorprende y nos entristece. Nos entristece y nos sorprende porque Vox lo que ha hecho ha sido, en estos momentos, precisamente en estos momentos, es sumarse a la estrategia de la ultraizquierda. Es hacerle el juego a Mónica García y dar publicidad en un momento como este a la venta y promoción de un libro. Y nos sorprende, porque yo tengo que recordar algo. Está muy bien querer utilizar a los fallecidos en las residencias como ariete político. A mí me parece infame, pero bueno, allá cada uno, quien quiera hacerlo. Pero, desde luego, siempre cuando analizamos este tipo de circunstancias olvidamos muchos datos que son muy importantes. Y creo que son imprescindibles. Y por eso yo los voy a recordar. En primer lugar, todos atravesamos una pandemia que fue muy difícil de atajar, que se desconocía cuál era su origen, sobre todo su potencial mortal, ¿no? De mortalidad. Y en esas circunstancias se nos dio, por desgracia, la circunstancia de tener un gobierno de España, que tengo que recordar, el 15 de febrero en el Consejo de Ministros, una ministra, la señora Díaz, advirtió de los posibles riesgos que veían en el virus del COVID. 15 de febrero. La propia Yolanda Díaz después lo denunció públicamente, muchos meses después, porque la respuesta del Consejo de Gobierno y del presidente del Gobierno, el señor Sánchez, fue el silencio. Fue tapar la seriedad y la preocupación de lo que muchos veían respecto a ese virus. ¿Por qué? Porque había que llegar al 8 de marzo. Había que llegar a esa manifestación, había que cumplir una agenda política. Eso tiene consecuencias. Cuando se retrasan las decisiones sanitarias y se ocultan, eso tiene consecuencias. Cuando sale el señor Fernando Simón, que era el coordinador nombrado por Sanidad, diciendo solemnemente ante los medios de comunicación que no es necesario el uso de mascarillas, simplemente para ocultar que no tenían, se está haciendo un flaco favor a la población, porque lo que se le está diciendo y lo que le está transmitiendo es que este virus no tiene peligro, cuando sabían que sí existía. Evidentemente, en ese escenario, y ese es el origen de tantas muertes, no lo olvidemos, en una región como Madrid, con la densidad de población que tenemos, era inevitable tener, sobre todo y especialmente en la primera ola, el resultado de fallecimientos que tuvimos. Y por lo tanto, que tengamos muy claro el origen del problema. Hay un estudio que yo he citado en alguna ocasión, de dos profesores universitarios de la Universidad de Oviedo, que pusieron de manifiesto que el retraso en una semana en la declaración del estado de alarma supuso incrementar los contagios muchísimo. Es decir, lo que dice el estudio es que si el estado de alarma se hubiese adelantado una semana, el número de contagios se hubiese reducido un 65%. Imagínense lo que es reducir el número de contagios un 65%.
¿cuántas muertes se hubiesen evitado? Probablemente un 50% de los fallecidos hubiesen podido salvar su vida. Y eso solamente porque el señor Sánchez tardó una semana en tomar una decisión. Y ya no hablo desde el 15 de febrero, que es cuando Yolanda Díaz, al parecer, lo advirtió en el Consejo de Ministros. Pero ya que queremos centrarnos en los datos de las residencias, yo me he permitido recuperar artículos que sacaron a la luz algunos medios de comunicación, a los cuales doy toda la credibilidad porque la fuente de los datos es Ministerio de Sanidad y el MOMO. Bueno, pues titular: 10 comunidades autónomas tienen peores datos que Madrid en muertos de residencia durante la epidemia. 10. Aragón, La Rioja, Navarra, Cantabria, Extremadura, Asturias, Castilla-La Mancha, Baleares, por ejemplo. Todas con porcentajes de fallecimientos en residencias bastante peores que los que hubo en Madrid. En Madrid, el dato oficial dice que murió aproximadamente el 45% de las personas mayores de 65 años que murieron por el COVID en Madrid, el 45% lo fueron en residencias. En Aragón, el 90% de los mayores murieron en residencias. En La Rioja, el 87%. En Navarra, el 73%. En Cantabria, el 71%. En Extremadura, el 68%. Díganme, ¿los mayores de esas comunidades autónomas murieron indignamente? ¿Abandonados? ¿No merecen el mismo respeto que se pide aquí en Madrid? ¿No hay comisiones de investigación por parte de la izquierda ni de Vox? ¿Comisiones de estudio en esas regiones que analicen por qué ocurrió esa circunstancia en esas regiones? ¿Por qué? Sencillamente, porque estamos ante una falacia desgraciadamente ruin que solamente quiere sacar rentabilidad política. Y por eso estoy triste, porque me sorprende que Vox haya entrado en este juego. Y miren, dicen que quieren saber la verdad. Y yo ya sé que en este país, especialmente a la izquierda, no le gusta la verdad judicial. Lo hemos visto con el proceso golpista en Cataluña, donde cuando los jueces toman una decisión, después viene Sánchez con la rebaja y les indulta. Lo vemos con los ERES, donde hay una sentencia y ahora el gobierno de España se dedica a deslegitimar la decisión de los magistrados para preparar también el indulto. Y ya sabemos que no les gustan las sentencias judiciales. Claro, por eso siguen RQR con el tema. Y voy a sacar otro titular, en este caso de la cadena SER. Es decir, para que vean, ABC y cadena SER. Es decir, yo no soy sectario en estas cosas. La justicia avala la gestión del gobierno de Ayuso en las residencias de Alcorcón y Leganés en lo peor de la pandemia. No hubo inactividad. Les recuerdo que estos son dos demandas que presentaron el Ayuntamiento de Alcorcón y el Ayuntamiento de Leganés, socialistas, contra la Comunidad de Madrid, atacando y diciendo lo mismo que dice de cierto libro que ahora quieren promocionar ocasionalmente en estos momentos, respecto a que se les abandonó. Y que se abandonó en concreto a las personas mayores de las residencias de Alcorcón y de Leganés. Claro, esos ayuntamientos no podían referirse a residencias fuera de su territorio, de su municipio. Bueno, pues las dos sentencias dicen exactamente lo mismo. Que la Comunidad de Madrid actuó correctamente y que no hubo inactividad ni abandono. Esa es la verdad de los hechos. Y por lo tanto, cuando tenemos todos estos datos, yo me pregunto, ¿para qué una comisión de estudio o para qué una comisión de investigación? Y por último, última razón para rechazarla frontalmente. Ustedes saben que en el mes de marzo se acabó la legislatura. En el mes de marzo se acabó la legislatura. ¿Me quieren ustedes explicar qué capacidad de estudio o de análisis medianamente serio va a tener una comisión, sea de estudio o de investigación, que va a poder reunirse 3 veces, en el mejor de los casos? ¿De verdad alguien piensa que esto es restañar la dignidad de las familias? Es todo lo contrario. Les están tomando el pelo. Y yo lamento que esta estrategia conjunta que tenía la ultraizquierda con otra persona para promocionar la venta de un libro, Vox haya caído en esa trampa y haya activado una iniciativa que tenía registrada hace un año. Si de verdad era tan importante, ¿por qué no se activó hace un año? Eso es lo que no entendemos. Y por esas 3 razones, es decir, porque la verdadera causa de lo que ocurrió en las residencias fue el retraso, la desidia y la irresponsabilidad del Gobierno de España. Porque los datos demuestran que Madrid
tiene unos datos bastante mejores que la inmensa mayoría de las comunidades autónomas. Y en tercer lugar, porque no hubo desidia, porque lo dicen los tribunales. Y en cuarto y último lugar, porque evidentemente es una tomadura de pelo hacerlo en estos momentos. Nosotros no podemos apoyarlo. Sí, yo. Precisamente sobre este asunto, con independencia de que fue por negligencia del gobierno central, porque no hicieron las cosas a tiempo, da igual, murieron 6.000 o 7.000 personas. Y las familias y la sociedad madrileña queremos, sin preparar campos de concentración ni ejecutar a nadie, saber lo que pasó, lo que hizo Mandela en Sudáfrica, que se comprometió, si ganaba las elecciones, a juzgar todo sin condenar a nadie. Y de hecho sus escoltas eran de la antigua Guardia Pretoriana. Entonces, ¿por qué no tenemos derecho a saber eso? Pero, Nino, Y luego, en segundo lugar, quería saber si el PP comparte ese análisis que hace de las bandas y de los inmigrantes. Vos, que escuchándola hablar a la señora Monasterio, parece ser que los únicos que delinquen en este país son inmigrantes. Ya le he contado yo que anoche me he leído textos y no dice eso ni instituciones penitenciarias, ni interior, ni de nada por el estilo. Es que da miedo escuchar las cosas que dice porque da la sensación que te vas a encontrar un inmigrante en cada esquina y el que no te roba te apuñala. O sea, yo creo que hay que tener un poquito más de vergüenza. Bueno, yo creo, Nino, en primer lugar, que está muy bien el plantearse las dudas y el querer saber, pero en este caso, ¿qué es lo que hay que saber? Que hubo, desgraciadamente, no solo en Madrid, como en todas las comunidades autónomas y en todos los países europeos. Podemos mirar qué pasó en Francia, en Alemania con las residencias. ¿Cuántos millones de personas han muerto en el mundo por el COVID? Es decir, hay que buscarle alguna otra explicación. Es decir, desgraciadamente, pasamos lo que pasamos. Es que, por desgracia, en un entorno como es una residencia, cuando llega un virus de esa naturaleza, especialmente cuando te están diciendo desde los medios públicos del gobierno de la nación que no hay riesgo, no puedes prevenir. Y en el momento en que el virus entra en una residencia, ya no tiene solución. Entonces, la Comunidad de Madrid hizo todo lo que pudo. De hecho, cuando se dice que se dejó morir a los ancianos, es falso. Sanidad, la Comunidad de Madrid hizo más de 11.000 traslados de mayores de las residencias a los hospitales. Más de 11.000. Por lo tanto, insisto, se está montando una historia y un relato simplemente porque es lo único a lo que pueden acogerse desde la ultraizquierda para atacar la gestión del COVID que hizo Isabel Díaz Ayuso. Es lo único a lo que pueden agarrarse y por eso se inventan. Y es muy triste y es muy ruin que se agarren al dolor de las familias inventando historias, ignorando datos, falseando realidades. Sobre todo cuando ya tenemos más de una y más de dos sentencias judiciales en las que dicen todo lo contrario de lo que defiende la oposición y la izquierda. Mire, es evidente que a todo el mundo nos preocupa la ola de crímenes que estamos teniendo recientemente en la Comunidad de Madrid. Y yo soy de los que piensa que hay que endurecer en muchos casos nuestro Código Penal para todos los que delinquen, absolutamente para todos. En este caso, yo no conozco bien las estadísticas, pero si no recuerdo mal, creo que respecto a los menores infractores o los que están ingresados en centros de la Comunidad de Madrid, creo que extranjeros son el 30%. Y por lo tanto, es evidente que tenemos menores infractores pues de todo tipo y condición. Y yo creo que lo importante es ser claramente conscientes del origen, la causa del problema y ofrecer soluciones, ¿no? Y, lógicamente, endurecer el Código Penal cuando es necesario para absolutamente todo el mundo. Eso no impide para que en un momento determinado, bueno, pues uno tenga que pensar cuál es la política migratoria que tiene este país en un momento determinado, ¿no? Pero, desde luego, nosotros nunca hemos sido partidarios de criminalizar a las personas por su origen.